En la ciudad india de Pimpri-Chinoat, donde el río Pavana susurraba secretos entre las orillas, nació en octubre de 1986 una niña llamada Preeti Reddy, hija mayor de Narasimha y Sutarit, ambos médicos de renombre y dedicación. Preeti creció en un hogar donde la salud era tan valiosa como el amor que rodeaba a la familia. Su hermana menor, Nithya, era su compañera inseparable, confidente de juegos y guardianas de secretos infantiles. Las paredes de esa casa blanca y llena de luz se impregnaron de risas, sueños y el firme latir de valores culturales profundamente arraigados. Desde pequeña, Preeti mostró una inquieta curiosidad y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus padres, orgullosos y protectores, sembraron en ella y en Nithya la semilla del conocimiento y la esperanza, invirtiendo con esmero en su educación, convencidos de que la salud y el saber podrían abrirles puertas en un mundo ancho y complejo. En 1996, una decisión alentada por un futuro mejor llevó a la familia Reddy a cruzar océanos y costumbres para asentarse en Australia, en un barrio tranquilo de Sydney. Allí, compraron una casa espaciosa y cómoda que se convirtió en el refugio donde los días se llenaron de aprendizaje y nuevas costumbres. Las hermanas, que brillaban en una prestigiosa escuela privada, tejieron un manto de confianza y amor inquebrantable, mientras sus padres contemplaban con esperanza el crecimiento de sus hijas. Preeti, con la energía de la juventud y el brillo de una mente despierta, decidió seguir los pasos de sus progenitores en la noble senda de la salud. Sin embargo, eligió un camino propio, la odontología. Su pasión por ayudar, aliviar el dolor y embellecer sonrisas la impulsó a volver a India para estudiar en Nueva Delhi, siempre bajo el ala protectora y confiada de sus padres. Sus años de formación fueron testimonio de una mujer determinada, inteligente y alegre. Preeti soñaba con dejar huella, mejorar vidas y algún día abrir su propia clínica. Pero el destino, tantas veces impredecible, tenía reservado para ella un relato más oscuro que la simple redención profesional. En Australia, de regreso a la ciudad que ya consideraba su hogar, comenzó su ejercicio profesional, ganándose la reputación de ser una estrella en ascenso en el ámbito odontológico. Aquella mujer, cuya sonrisa aún podía iluminar las sombras, estaba a punto de enfrentarse no solo a retos profesionales, sino a los abismos de su propia vida emocional. En la ciudad india de Pimpri-Chinoat, donde el río Pavana susurraba secretos entre las orillas, nació en octubre de 1986 una niña llamada Preeti Reddy, hija mayor de Narasimha y Sutarit, ambos médicos de renombre y dedicación. Preeti creció en un hogar donde la salud era tan valiosa como el amor que rodeaba a la familia. Su hermana menor, Nithya, era su compañera inseparable, confidente de juegos y guardianas de secretos infantiles. Las paredes de esa casa blanca y llena de luz se impregnaron de risas, sueños y el firme latir de valores culturales profundamente arraigados. Desde pequeña, Preeti mostró una inquieta curiosidad y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus padres, orgullosos y protectores, sembraron en ella y en Nithya la semilla del conocimiento y la esperanza, invirtiendo con esmero en su educación, convencidos de que la salud y el saber podrían abrirles puertas en un mundo ancho y complejo. En 1996, una decisión alentada por un futuro mejor llevó a la familia Reddy a cruzar océanos y costumbres para asentarse en Australia, en un barrio tranquilo de Sydney. Allí, compraron una casa espaciosa y cómoda que se convirtió en el refugio donde los días se llenaron de aprendizaje y nuevas costumbres. Las hermanas, que brillaban en una prestigiosa escuela privada,
tejieron un manto de confianza y amor inquebrantable, mientras sus padres contemplaban con esperanza el crecimiento de sus hijas. Priti, con la energía de la juventud y el brillo de una mente despierta, decidió seguir los pasos de sus progenitores en la noble senda de la salud. Sin embargo, eligió un camino propio, la odontología. Su pasión por ayudar, aliviar el dolor y embellecer sonrisas la impulsó a volver a India para estudiar en Nueva Delhi, siempre bajo el ala protectora y confiada de sus padres. Sus años de formación fueron testimonio de una mujer determinada, inteligente y alegre. Priti soñaba con dejar huella, mejorar vidas y algún día abrir su propia clínica. Pero el destino, tantas veces impredecible, tenía reservado para ella un relato más oscuro que la simple redención profesional. En Australia, de regreso a la ciudad que ya consideraba su hogar, comenzó su ejercicio profesional, ganándose la reputación de ser una estrella en ascenso en el ámbito odontológico. Aquella mujer, cuya sonrisa aún podía iluminar las sombras, estaba a punto de enfrentarse no solo a retos profesionales, sino a los abismos de su propia vida emocional. Las raíces de esta historia se afianzan en esta primera etapa. Una juventud llena de promesas, una familia que ama y protege, y una mujer en camino a descubrir que las heridas más profundas no siempre son visibles al ojo. Una calma antes de la tormenta. Priti Reddy, ahora una joven profesional, entró en el mundo laboral con la misma determinación que había mostrado durante sus años de estudio y formación. En la ciudad australiana de Sydney, se convirtió en una especialista valorada en el campo de la odontología, primero en el Hurstville Dental and Physiotherapy Center y luego en el Glenbrook Dental, donde su destreza conjunta con una natural empatía la destacaban entre colegas y pacientes. Su pasión por la odontología iba más allá de la técnica. Encontrar placer en aliviar el dolor y transformar vidas era para ella un llamado profundo. Sin embargo, mientras su carrera ascendía, en su vida personal comenzaban las primeras grietas que presagiaban tormentas. En una conferencia de odontología, Priti conoció a Harshan Narth, un hombre que parecía compartir sus raíces, ambiciones y pasión por la salud. Su conexión fue inmediata, casi eléctrica, prometiendo la unión de dos almas con caminos paralelos. Pero la calma inicial pronto cedió a señales inquietantes. La protección de Harsh se convertía en control. Sus cambios de humor en una sombra persistente que invadía la libertad de Priti. Los primeros meses mostraron destellos de una relación intensa, con discusiones veladas y silencios incómodos. Harsh encontraba fallas en ella, cuestionaba sus sentimientos y decisiones, la hacía dudar de su valía. Priti, atrapada en una maraña de emociones, mantenía la relación en secreto, temiendo la reacción de su familia y sus amigos. El brillo que antes adornaba su mirada comenzó a apagarse, y la alegría que la caracterizaba se volvió una máscara que ocultaba su creciente inseguridad. Su hermana Nitya, siempre atenta y protectora, fue la primera en notar la transformación. Sus encuentros con Harsh la inquietaban, una sensación indefinida que el mundo no podía explicar, pero que su intuición captaba con claridad. Mientras Priti se distanciaba, su familia preguntaba, preocupada por verdades que ella evitaba revelar. Las llamadas para conocer al hombre que había capturado su corazón eran esquivadas, cambiadas de tema o respondidas con negativas rotundas. La distancia emocional crecía y la prisión invisible se estrechaba. La relación, mantenida a distancia pero cargada de tensiones,
Se consumía entre la precariedad de la conexión y el desgaste del alma. Harsh insistía en que Priti se mudara a Tamworth, presionándola para consolidar una vida juntos que ella no deseaba. Las peleas se volvían cada vez más frecuentes, las reconciliaciones más desesperadas, y la esperanza de una relación sana se desvanecía lentamente. Priti saboreaba momentos de libertad solo para verlos arrebatados por las amenazas veladas y el control emocional. Este capítulo es la antesala de la inevitable ruptura y el paso hacia una historia donde la lucha por el amor propio chocará con la sombra de la violencia y la manipulación. La atmósfera comienza a tensarse. Los personajes se encierran en sus propias prisiones emocionales y la historia se sumerge en la compleja psique humana y sus contradicciones. Cada relación es un laberinto de emociones, pero algunas esconden senderos que llevan a la oscuridad más profunda. En el caso de Priti y Harsh, las señales de un abuso que comenzó sutilmente fueron tomando forma de sombras que atrapaban y confundían. Harsh se transformaba de un compañero apasionado a un manipulador que tejía con palabras una red invisible, causando que Priti dudara de sí misma, aislándola poco a poco del mundo que conocía. El control disfrazado de preocupación apareció primero en sus mensajes y llamadas constantes, en la vigilancia silenciosa sobre sus redes sociales y la manera en que revisaba sus finanzas y decisiones cotidianas. Priti sentía que debía pedir permiso para cada pequeño acto, desde el qué vestir hasta el con quién podía hablar. Las palabras de Harsh fungían como cuchillos invisibles que minaban su autoestima y hacían que su voz interior se silenciara. En público, Harsh a veces solía hacer comentarios sarcásticos o levantar la voz en privado, creando un ciclo donde Priti se sentía responsable de calmar sus irritaciones, incluso cuando era ella la que sufría. La humillación era un veneno que se administraba poco a poco, acompañada de amenazas veladas que mantenían el miedo y la sumisión. Las contradicciones en su comportamiento, a veces cariñoso, otras veces frío y severo, la confundían hasta tal punto que ella misma cuestionaba la realidad y su juicio. Su mundo se reducía día a día, alejándola de la familia y los amigos, bajo la justificación de que eran ellos quienes no querían entender su relación. Nithya veía con angustia cómo su hermana desaparecía en ese remolino oscuro, lamentando no poder romper las cadenas que la ataban. Priti, por su parte, se guardaba sus más profundos sentimientos, temiendo el juicio y la recriminación, atrapada en la creencia errónea de que sin Harsh no podría continuar. Este capítulo abre la puerta al enfrentamiento más íntimo y doloroso, el precio emocional que paga una mujer cuando el amor vira hacia la prisión. Se siente la atmósfera cargada de tensión, donde cada palabra y silencio es una batalla psicológica que redefine la identidad y fortalece el deseo de libertad, aunque el miedo la retenga. El aire en el hogar de Priti se había vuelto denso, cargado de silencios pesados y miradas que no se encontraban. La joven dentista, a pesar de su brillantez profesional, comenzaba a sentir la pesada sombra de un control que no era visible para todos, pero sí para ella. Su relación con Harsh no solo era un constante subir y bajar en emociones, sino una lenta erosión de su espíritu que la dejaba confundida y aislada, incluso en medio de la gente que amaba. En las primeras etapas, los familiares de Priti notaban cambios sutiles, la inexplicable ansiedad que le brotaba en la piel, la sonrisa que se volvía menos brillante, su renuencia a compartir detalles sobre su vida privada
y su evasión al hablar de Harsh. Su hermana Nitya trató de tender un puente con ella, buscando abrir un espacio de confianza que parecía cerrarse con más firmeza cada día. Sin embargo, Priti respondía con evasivas o con una firmeza que no ocultaba miedo y una fragilidad apenas contenida. El círculo social de Priti tampoco escapó a la influencia de Harsh. Los amigos se dieron cuenta de que ella empezaba a cancelar encuentros y llamadas, desapareciendo en momentos clave sin dar explicaciones. Era como si una red invisible la atrapara, y cada intento de liberarse era sofocado por una mezcla de culpa, miedo y esperanza. Una esperanza vana que aún alimentaba el recuerdo de los buenos tiempos que alguna vez existieron. Los antecedentes de la pareja eran un vaivén continuo de reconciliaciones y rupturas, una danza peligrosa que Priti intentaba detener, buscando la paz por sí misma, y que Harsh reanimaba con promesas de cambio y amor eterno. En voz baja y con un tono casi suplicante, trataba de convencerla de mudarse a Tamworth, un intento de atar su vida a la de él y apagar su luz por completo. Pero Priti sabía que aquel no era el camino, aunque la fuerza para irse no siempre aparecía. Conforme pasaba el tiempo, las agresiones cambiaban de forma. Ya no eran confrontaciones abiertas, sino susurros venenosos, palabras que se colaban entre las grietas del alma y dejaban heridas invisibles. La manipulación emocional se camuflaba como preocupación y la necesidad de control se maquillaba con celos y reproches. Harsh utilizaba el amor como arma, haciendo que Priti dudara de su juicio, sintiera miedo de perder lo que le quedaba y permaneciera atrapada en un círculo de dolor que parecía infinito. Esa casa de paredes blancas comenzó a sentirse como una jaula. Cada habitación guardaba ecos de discusiones silenciosas, miradas furtivas y la tensión de un grito reprimido. Priti caminaba entre esos muros invisibles, buscando señales para entender su propia confusión y para reclamar una libertad que poco a poco se iba desgastando. Su mente se debatía entre el amor y el miedo, atrapada en un juego en el que nunca parecía ganar. La familia, sin duda, estaba preocupada, pero frustrada por la incapacidad de romper aquellos muros que Priti misma levantaba y defendía. Ni Nitya, ni sus padres lograban entender cómo la mujer fuerte y brillante que conocían se había convertido en una sombra de sí misma, arrastrada por una relación que la consumía lentamente. Este capítulo amplía la atmósfera claustrofóbica y psicológicamente densa, sumergiendo al lector en la lucha interna de Priti, atrapada entre el amor y la opresión, preparando el terreno para una escalada de tensión que llevará a decisiones cruciales y a la confrontación inevitable con el pasado y consigo misma. Los ecos de una esperanza que se desvanece resonaban en cada conversación, mirada y silencio compartidos por Priti y Harsh. El desgaste emocional era palpable, pero en medio de esa tormenta interna, Priti conservaba una chispa de la mujer decidida que siempre había sido. Después de años de una relación inestable y llena de altibajos cruentos, ella intentó, una vez más, salvar lo que quedaba de su historia con Harsh. En aquel otoño de 2018, la voluntad de Priti se convirtió en el último intento de reparar un vínculo que había dejado marcas profundas en su alma. A pesar del miedo y las dudas, la pasión por hacer funcionar la relación todavía brillaba tenue en su corazón. Fue un intento de reconciliación doloroso, donde cada palabra ofrecía un frágil puente hacia una posible paz, mientras en sus ojos se apagaba la esperanza tras tantas decepciones. Pero pronto, la realidad volvió a cobrar su precio.
La red de control que Harsh ejercía se tornaba aún más densa, y su capacidad para manipular emociones parecía extenderse. Priti, a pesar de su esfuerzo y sacrificio, comprendió que la libertad y el amor propio que ansiaba no se lograrían entre gritos ahogados ni promesas incumplidas. Fue un momento de aceptación amarga, cuando el adiós definitivo dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en una necesidad urgente. Al romperse la última cuerda que la ataba a Harsh, Priti encontró en noviembre una luz nueva, una esperanza fresca al lado de un joven médico de Melbourne. Este hombre, cálido y atento, representaba para ella lo que su antiguo amor no pudo ser: un refugio genuino y un camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Priti se permitió soñar con un matrimonio, una familia y una vida libre de miedo. Este nuevo comienzo no pasó desapercibido para su círculo cercano. Familia y amigos recibieron con alivio la noticia de este amor renovador, viendo en su sonrisa el resurgir de una mujer redescubierta, dispuesta a vivir sin cadenas. Sin embargo, el pasado no desaparece con facilidad. Cuando Harsh supo del cambio, vio amenazada su ilusión de control y desató una tormenta de celos y furia, enviando mensajes, llamadas y generando una presión que le recordaba a Priti las sombras pasadas. El capítulo revela una mujer finalmente capaz de confrontar su historia, abrirse a la esperanza y romper con un ciclo destructivo. Pero también muestra la inevitable sombra del pasado, que amenazará con derrumbar todo lo que con tanto esfuerzo intenta construir. La lucha entre la libertad y la opresión continúa, y la historia se prepara para adentrarse en un terreno aún más oscuro e incierto. La ruptura con alguien como Harsh no fue un simple desenlace, sino el comienzo de un largo y doloroso proceso. Cuando Priti finalmente decidió alejarse, la sombra del control y la manipulación la perseguía con una fuerza casi tangible. Los días que siguieron al rompimiento estuvieron marcados por una inseguridad paralizante, flashbacks emocionales y una sensación constante de pesadilla que la mantenía en alerta, como si la amenaza invisible siguiera presente, aunque él ya no estuviera cerca. El abuso psicológico que había sufrido dejó heridas profundas. No era solo el miedo a la violencia física, una realidad oculta entre metáforas y silencios, sino la secuela mental y emocional causada por años de presión, humillaciones sutiles y gaslighting. Priti enfrentó síntomas que iban desde la ansiedad extrema, crisis de pánico, hasta momentos de depresión profunda. Su confianza, antes inquebrantable, estaba fracturada, y la reconstrucción parecía una tarea titánica en un escenario de sombras y recuerdos dolorosos. La familia y amigos intentaron sostenerla, pero incluso el amor más sincero encontraba dificultades para atravesar esas barreras invisibles. El aislamiento que Harsh había cultivado hacía más difícil la conexión con quienes deseaban ayudarla. Por momentos, Priti se sentía sola en un mundo que parecía haberse reducido a una cueva sin salida, donde cada ruido era un eco de su propio temor. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la resiliencia humana emergió con fuerza inesperada. Priti comenzó a entender que sobrevivir no era suficiente. Debía sanar, reclamar su historia y redefinir su identidad más allá de la sombra de Harsh. Romper con el pasado se convirtió en una batalla diaria, una lucha silenciosa por el amor propio que exigía valentía, apoyo y tiempo. Este capítulo es una exploración íntima de las secuelas emocionales que deja una relación abusiva, retratando la complejidad de la recuperación
y el costo psicológico que conlleva liberar su vida de un amor que fue una cárcel. La atmósfera se enriquece con matices de vulnerabilidad y fuerza, mostrando que la verdadera lucha apenas comienza. La batalla por reconstruir la propia vida después de una relación marcada por el abuso psicológico es una tarea ardua y compleja. Priti se encontró en un terreno desconocido, donde cada paso requería un esfuerzo consciente para sanar las heridas invisibles y redescubrir la fortaleza que había sido erosionada por años de manipulación y control. Una parte crucial del proceso fue buscar ayuda profesional, un espacio seguro donde sus pensamientos y emociones pudieran ser explorados sin juicio. La terapia le permitió entender los patrones que la habían atrapado, cuestionar las creencias negativas que arrastraba, como sentirse insuficiente o culpable, y aprender a valorar su propio bienestar. La práctica constante de la autoobservación, la expresión de sus sentimientos en un diario y la adopción de técnicas de regulación emocional fueron herramientas esenciales que la acompañaron en este camino de recuperación. Junto a la terapia, Priti encontró alivio en el autocuidado. Desde actividades simples como paseos al aire libre y lecturas que le ofrecían escape y perspectiva, hasta ejercicios de respiración y meditación que ayudaban a estabilizar su ansiedad. El apoyo de familiares y amigos, aunque no siempre podía borrar la incertidumbre interna, fue una red vital que la sostuvo en momentos de duda y desesperanza. La reconstrucción de la autoestima es un proceso que no ocurre de forma lineal ni rápida. Había días en que la sombra del pasado se hacía sentir con fuerza, otros en los que aparecía la luz de la resiliencia. Pero poco a poco, Priti empezó a reconocer en sus logros y en su capacidad para establecer límites la semilla de una nueva etapa. Aprendió que sanar no significa olvidar, sino integrar la experiencia y usarla como trampolín para transformar su historia. Este capítulo profundiza en los aspectos terapéuticos y humanos de la sanación después del maltrato emocional, reflejando una lucha interior llena de esperanza y dificultades. La atmósfera se suaviza en algunos momentos, pero mantiene la tensión psicológica que define su recorrido, mostrando la complejidad de la recuperación y el valor del apoyo humano y profesional. Marzo de 2019. La ciudad de Sydney parecía ignorar la tormenta que se gestaba en los rincones más oscuros del alma de Priti Reddy. Ella se encontraba en medio de una encrucijada, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un juego peligroso que nadie más parecía comprender del todo. Los últimos días habían estado llenos de encuentros tensos, mensajes urgentes y miradas cargadas de desesperación contenida. El reencuentro con Harsh en una conferencia internacional de odontología encendió una chispa que avivó tanto la esperanza como el miedo profundo que ella trataba de dejar atrás. Desde la primera noche, la presencia de Harsh se sentía como un peso invisible que la seguía en cada momento. En el hotel, Priti compartía habitación con colegas, buscando refugio entre la camaradería, pero su mente estaba atrapada en la sombra persistente de su exnovio. Harsh, alojado en un hotel cercano, la observaba, esperando el momento para acercarse, para intentar una última conversación que cambiara lo inevitable. El día siguiente fue un desfile de tensiones apenas contenidas. En la cena en el restaurante, la atmósfera era tan densa que incluso el personal y los demás comensales podían sentirla. Las manos que Harsh intentaba tomar, las palabras que Priti pedía que cesaran, la lucha silenciosa entre el deseo de terminar
y el miedo a las consecuencias. La noche avanzaba entre susurros y reproches, mientras la hora para la conclusión se acercaba inexorablemente. Cuando la pareja se retiró al coche, las cámaras de seguridad captaron cada gesto, cada palabra no dicha, cada lágrima que ella trataba de ocultar. La discusión continuó en el habitáculo, en la soledad de la noche, y la desesperación de Priti se manifestó en una breve escapada a un local abierto las 24 horas para comprar una botella de agua, esperando un momento para respirar liberada. Pero el regreso al hotel fue el punto sin retorno. Priti entró en la habitación de Harsh alrededor de las 3 de la madrugada y no volvió a salir. La noche oscura se tragó su figura y desató en silencio el desenlace trágico, posible solo en las sombras donde las heridas invisibles se vuelven demasiado pesadas para soportar. Las sombras no solo habitan en la memoria y el alma, sino también en las evidencias que la justicia busca para esclarecer realidades. Tras la desaparición de Priti, un complejo proceso judicial y policial comenzó, marcado por la búsqueda de respuestas que nadie quería enfrentar en su totalidad. La familia, con el corazón en un puño, esperaba que la verdad saliera a la luz, mientras que el silencio y las contradicciones nublaban el camino hacia la justicia. La investigación incluyó una minuciosa recopilación de pruebas, en la que la tecnología fue un aliado fundamental. Las cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos retrataron horas cruciales, mostrando las últimas horas que Priti pasó en compañía de Harsh, desde la conferencia hasta la cena y la caminata en la noche. Estas imágenes, tan frías en su objetividad, revelaban gestos tensos, discusiones contenidas y una atmósfera cargada de conflictos no resueltos. Uno de los momentos más sensibles del proceso fue la realización de una pericia psicológica forense, un examen exhaustivo del estado mental tanto de la víctima como del presunto responsable. Este examen es un proceso que combina elementos clínicos y legales para determinar el impacto emocional, la capacidad de entendimiento y control de actos de las personas implicadas. En este caso, las evaluaciones apuntaban a comprender cómo la manipulación y el abuso psicológico influían en la dinámica de la relación y en los actos ocurridos. Los peritos analizaron testimonios, conductas, mensajes y contradicciones en relatos para construir un perfil psicológico que ayudara a desentrañar la complejidad de una relación teñida por el control y la violencia emocional. La conclusión fue un paso delicado para la justicia: identificar cómo el daño psicológico pudo haber desencadenado las tragedias posteriores y qué papel jugó cada uno en el desenlace fatal. El desenlace de esta trágica historia se desplegó con una mezcla de noticias desgarradoras y esfuerzos incansables por esclarecer la verdad. Tras la desaparición de Priti Reddy, la policía de Sydney inició una intensa búsqueda que culminó pocos días después con el hallazgo de su cuerpo dentro de una maleta abandonada en un suburbio tranquilo. La autopsia reveló heridas profundas, múltiples puñaladas en el cuello y la espalda, además de un golpe contundente en la cabeza, indicios de una lucha desesperada y cruel que terminaba una vida llena de promesas truncadas. El principal sospechoso fue Harshvardhan Narde, exnovio de Preti, cuyo comportamiento errático y una serie de contradicciones en su versión llamaron la atención de las autoridades. Tras la aparición del cuerpo, Harsh protagonizó un accidente fatal en la autopista New England, al estrellar su vehículo deliberadamente contra un camión. Su muerte fue interpretada como un acto suicida,
un intento desesperado de escapar a las consecuencias de sus actos. La investigación judicial incluyó el análisis de múltiples pruebas, grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban los últimos momentos de ambos, testimonios de testigos del restaurante y el área comercial donde había sido vista Priti, así como el examen pericial que detalló la naturaleza violenta del ataque. La justicia describió el fallecimiento de Priti como homicidio por una persona conocida, dando inicio a un proceso donde la verdad buscaría abrirse paso entre el dolor y la incertidumbre. Más allá del crimen, esta tragedia encendió una luz sobre el problema del abuso doméstico y la violencia psicológica que a menudo permanece oculta. La familia Reddy, devastada pero decidida, canalizó su dolor en acciones concretas. Iniciaron la creación del primer centro en Australia dedicado a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica, ofreciendo refugio, apoyo psicológico y asesoría legal. Su legado es un llamado a la protección y la esperanza para quienes enfrentan historias similares, transformando el sufrimiento en fuerza colectiva.